Hace algunos días recibí por Instagram un mensaje de un perfil sin fotos, sin información, sin absolutamente nada, es decir, de un cobarde que me decía que por favor me regresara a mi país, que les estaba quitando el trabajo, no sé a quién, pero que les estaba quitando el trabajo, que nadie me quería en México y que los extranjeros estábamos invadiendo México. Por supuesto no me lo tomé personal, por el contrario, me dio una idea para hacer este video, porque entiendo que son comentarios de personas que existen no solamente en México, sino en cualquier país y en cualquier sociedad del mundo. Este tipo de ataques xenofóbicos ocurren en las sociedades más ricas, en las más pobres, en las más educadas y en las menos educadas. En mi experiencia, México es un país con gente maravillosa que siempre recibe muy bien a los extranjeros. De eso que no le quede duda a nadie. Sin embargo, no pude dejar de pensar en la expresión "nos están invadiendo", lo que me llevó a preguntarme, ¿es México un país realmente invadido? ¿Realmente cuántos migrantes viven en este país? ¿Qué posición ocupa México en el ranking de los países que más extranjeros reciben en su territorio? ¿Estará dentro de los 10 primeros lugares o de los primeros 5 como para decir que México es un país invadido por migrantes? Para nadie es un secreto que México vive una crisis migratoria importante debido a la cantidad de centroamericanos, suramericanos y algunos africanos que llegan al territorio con el propósito de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Consecuencias de tener de vecino a la potencia número 1 del mundo. Sin embargo, muchos de estos migrantes parten desde países de Sudamérica, incluido a Colombia, por donde transitan un largo recorrido por varios países de Sudamérica, Centroamérica, incluso México desde el sur hasta la frontera norte, donde exponen su vida y donde pasan una serie de peripecias para lograr su sueño americano. Pero en este video quiero descubrir si México es realmente un país tan invadido como lo dicen muchos, incluida la persona que me envió ese mensaje por Instagram. Chicas, chicos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián González y bienvenidos a un nuevo video. La gentrificación en la Ciudad de México y otras ciudades del país, la crisis humanitaria que se está viviendo por la llegada de migrantes, sobre todo venezolanos, con el propósito de cruzar hacia los Estados Unidos, ha generado gran controversia y muchos debates con respecto al tema de la migración. Y como migrante es uno de los temas que más me interesan. Por eso, en este video quiero compartir con ustedes la lista de los 10 países que más migrantes reciben en su territorio y compararlo con las cifras de México y de Colombia para ver cómo se ubican no solo dentro de la región, sino a nivel mundial. Y de esta manera descubrir si México es realmente un país invadido, donde los migrantes como yo venimos a quitarles el trabajo a mis paisanos mexicanos. Sin más que decir, comencemos con este conteo. Aquí vamos. 10º país de esta lista, España. Para el 2022 se calculaba que 5.8 millones de personas que vivían en España habían nacido en otro país. Esto supone un 13% aproximadamente del total de la población española, donde el 52% son mujeres y el 47% aproximadamente son hombres. Donde predomina la población marroquí, seguido de los rumanos, los ingleses, los colombianos, que ocupamos el 4º lugar, y cierra la lista de los primeros 5 los italianos. Esto debido a muchas razones, en particular a que las leyes migratorias españolas se han suavizado con el propósito de recibir migrantes que lleguen a trabajar y también a estudiar y que se puedan legalizar de una manera más fácil. Por supuesto, muchos latinos migran a este territorio por el idioma y por similitudes culturales y por la facilidad para adaptarse a la cultura del país. 9º país, Australia. Muchos podrían pensar que al estar tan alejado del resto del mundo y encontrarse tan aislado, Australia no estaría en esta lista. Pero los migrantes encuentran la manera de llegar a su territorio. Nada más y nada menos que 7.5 millones de migrantes viven en su territorio. El 50% son hombres y el otro 50% son mujeres. La mayoría de estos migrantes proviene del Reino Unido, de China, de Filipinas, de la India y de Nueva Zelanda.
El gobierno australiano elevó la cifra de inmigrantes que quiere recibir, personas cualificadas para ocupar ciertos cargos y ciertos trabajos dentro de áreas importantes y fundamentales para la economía del país debido a una escasez de mano de obra o de mano laboral. La meta en el próximo año es recibir casi 160.000 personas en este país. Octavo puesto, Canadá. Según cifras de la ONU, viven aproximadamente 8 millones de inmigrantes en Canadá. Esto representa aproximadamente el 21% de su población total, donde 52% son mujeres y 48% hombres. Provienen principalmente de la India, de China, de Filipinas, del Reino Unido y de su vecino Estados Unidos. Se calcula que para el 2036 el 30% de la población canadiense serán inmigrantes. El gobierno tiene un plan para traer en el 2023 a un aproximado de 465.000 personas que se conviertan en residentes del país con el propósito de aumentar el crecimiento de la población y de ocupar algunos puestos importantes dentro de su economía. Es bien sabido que Canadá tiene leyes migratorias bastante amigables con los recién llegados. Séptimo puesto, Francia, con 8.5 millones de inmigrantes viviendo en su territorio, lo que representa aproximadamente el 13% del total de su población, donde 52% son mujeres y 48% hombres. El 19% provienen de Argelia, el 13% de Marruecos y el 8% de Portugal. También llega una cantidad importante de inmigrantes de Túnez, de Italia, de España y de otros países de la Unión Europea. En el año 2021 y 2022 se aumentó la llegada de extranjeros de forma exponencial debido a las necesidades laborales que tenía el país, ya que muchos llegaban en busca de oportunidades para estudiar en universidades de muy buena calidad. Por las cifras podemos ver que llegan muchos extranjeros de países que también tienen como lengua el francés y que tienen ciertos lazos históricos con Francia. Emiratos Árabes Unidos es el sexto país en número de personas extranjeras que viven en su territorio. Sin embargo, este país ocupa el número 1 en porcentaje de la población extranjera en su territorio, pues precisamente el 90% de las personas que viven en Emiratos Árabes Unidos son extranjeros. Son casi 8.7 millones de inmigrantes que viven aquí, donde el 73% son hombres y el 26% mujeres. La desproporción entre hombres y mujeres se deba quizá a las leyes donde las mujeres sufren más restricciones. Provienen principalmente de la India, de Bangladesh y de Pakistán. A pesar de la explotación laboral, de las restricciones sobre todo contra las mujeres y del abuso de los derechos humanos, muchos migran a este país por la riqueza del mismo y por su posición tan importante dentro de la economía global. Quinto puesto, Reino Unido, con casi 9.5 millones de inmigrantes en su territorio, lo que representa el 14% de su población total, donde el 52% son mujeres y el 48% son hombres, provenientes principalmente de la India, de Polonia, de Pakistán, de Irlanda, su vecino, y de Alemania. El Reino Unido planea suavizar las leyes migratorias para impulsar la economía debido a la crisis tan fuerte en la que están sumergidos en este momento. Lo que sorprende debido a que una de las mayores motivaciones para salir de la Unión Europea a través del Brexit era precisamente tener control de sus fronteras y no recibir a tantos migrantes. Y bueno, ahora de cierta manera se están quedando sin gente para trabajar. Cuarto puesto, Rusia. Según cifras de la ONU, aproximadamente 11 millones de extranjeros viven en este territorio, lo que representa el 7 a 8% del total de la población rusa. Es bastante interesante ver cómo Rusia está entre los primeros países tanto de rusos que salen de Rusia como de extranjeros que llegan a vivir a Rusia, prácticamente con el mismo número de personas. Hay 11 millones de rusos viviendo fuera de Rusia y 11 millones de extranjeros viviendo en Rusia, siendo el 51% mujeres y el 49% hombres. Provienen principalmente de Ucrania, de Kazajistán, de Uzbekistán, de Azerbaiyán y de Bielorrusia, países que pertenecían a la gran Unión Soviética y siguen teniendo importantes lazos históricos, culturales, políticos y bueno, de todo tipo con la madre Rusia. Seguramente desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos extranjeros han abandonado el país para refugiarse nuevamente en su propio país, huyendo de la guerra. Aún así, Rusia se encuentra dentro de los primeros países
que más reciben extranjeros migrantes en su territorio. Tercer puesto, Arabia Saudita. Se dice que en su territorio viven unos 13 millones de inmigrantes, aproximadamente el 40% del total de su población, donde el 70% son hombres y tan solo el 30% son mujeres, quizá por las leyes tan restrictivas contra la mujer. Provienen principalmente de la India, de Indonesia y de Pakistán. La mayoría de estos migrantes llegan en condiciones muy difíciles, por lo que tienen que aguantar abusos y en especial la discriminación. Aún así no tienen otra opción más que aguantar y quedarse en este lugar debido a que en su país de origen las condiciones están peor. Arabia Saudita, país de mucho petróleo, con poca población, con escasez de derechos laborales, con mano de obra muy barata, y por eso su economía es tan próspera. Segundo puesto a nivel mundial y primero en Europa, Alemania, con casi 14 millones de extranjeros viviendo en su territorio. El 52% son hombres y el 48% mujeres. Provienen principalmente de Polonia, Turquía, Rusia, Siria y Ucrania. Ha habido un aumento de solicitudes de asilo de países como Irak, Afganistán y Siria debido a las situaciones tan difíciles que se viven ahí. Adicional a todos los refugiados ucranianos que están saliendo por la guerra. Para que se hagan una idea, tan solo en Berlín hay aproximadamente 100.000 refugiados de este país, más que en todo el territorio de Francia. Aún así, Alemania está suavizando sus leyes migratorias para recibir con más rapidez y flexibilidad a los inmigrantes en su territorio, con el propósito de que puedan llegar a estudiar o a trabajar en ciertos puestos especializados y que se necesitan en el país, y sobre todo ayudar a legalizar a las personas que llevan viviendo en su territorio muchos años y que no lo han conseguido aún. Esto se debe a dos razones importantes. La primera, por la necesidad de mano de trabajo, y la segunda, para contrarrestar el envejecimiento de la población. Y por supuesto, el primer lugar, y no podía ser de otra manera, se lo lleva Estados Unidos, donde viven aproximadamente 50 millones de inmigrantes en su territorio, lo que representa el 16% del total de su población. El 52% son mujeres y el 48% hombres. Esta población proviene principalmente de México con el 23%, de China con el 6%, de la India con el 5% y de otros países como Filipinas, Indonesia y bueno, algunos países latinoamericanos también. Para que se hagan una idea, viven aproximadamente 11 millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿No les parece impresionante? Creo que no es necesario explicar por qué tantas personas quieren migrar a Estados Unidos. Sin embargo, lo importante es que muchos llegan de manera legal, pero gran parte de esta población llegan de forma ilegal con el propósito de cumplir el tan sobrevalorado sueño americano. Este fue el ranking de los 10 países que más migrantes reciben en su territorio. Ahora me gustaría que evaluemos la posición de México y Colombia a nivel mundial. Según cifras del 2021, en México vivían aproximadamente 1.5 millones de extranjeros en su territorio, provenientes principalmente con el 71% de Estados Unidos, el 5% de Guatemala, 4% de España y hacia abajo se divide entre Argentina, Venezuela, Colombia y otros países latinoamericanos. Esta población de extranjeros que vive en México representa el 0,84% del total de la población mexicana. Es decir, que el número de extranjeros que vive en México no llega ni siquiera al 1% de su población. Para que se hagan una idea, México ocupa el puesto número 163 de 193 países que existen según la ONU entre los países que más migrantes reciben en su territorio. Al ser un país de tránsito, muchos migrantes pasan por su territorio, pero lo hacen de manera temporal. Es verdad que en los últimos 2 años se ha aumentado esta cifra de manera exponencial y se calcula que aproximadamente 8 millones de migrantes han caminado desde el sur del país hasta el norte con el propósito de cruzar al otro lado de la frontera. Ahora bien, Colombia. Según cifras de la ONU, en su territorio viven aproximadamente 2.5 millones de extranjeros, lo que supone un 3% del total de su población, ocupando el puesto número 122 entre todos los países del mundo. Provenientes principalmente y por mucha mayoría de Venezuela con un 92%, seguido de Estados Unidos, España, Ecuador y Perú.
Colombia también es un país de tránsito debido a que muchos venezolanos huyen a través de Colombia con el propósito de llegar a otros países del sur del continente, ya sea Argentina, Chile, Perú, Ecuador, incluso Brasil, o con el propósito de subir hacia los Estados Unidos. Analicemos estos datos. México ocupa el puesto número 163 dentro de los países que más migrantes reciben en su territorio. Sin embargo, ocupa el puesto número 2 como el mayor exportador, por llamarlo de alguna manera, de migrantes a nivel mundial. Para que se hagan una idea, en México solamente vive 1.5 millones de extranjeros, pero mexicanos en todo el mundo son aproximadamente 11 a 12 millones de personas ocupando esos territorios. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Es posible decir que los extranjeros estamos invadiendo México? ¿Se justifica la discusión en torno a la gentrificación que se está viviendo ahora en México debido a la llegada de estadounidenses y canadienses a este territorio cuando 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, mientras que tan solo 800,000 estadounidenses viven en México? ¿No les parece a ustedes que es desproporcionada la cifra? Por supuesto, me gustaría saber tu opinión y que se genere un debate sano dentro del respeto, porque esto simplemente es un análisis para que pensemos un poco sobre datos reales. Amigas, amigos, hasta aquí este video. Mi único propósito es que analicemos la realidad, que seamos más conscientes de las situaciones que ocurren y que de cierta manera podamos ser más empáticos con los demás. Si te gustó este video, te pido que lo compartas con otras personas, que me dejes un like, que te suscribas para más videos, que me sigas apoyando, que me sigas también por mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Adiós!